Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver lo que es nutrición deportiva y lo crucial de la nutrición deportiva pues es justamente la alimentación de nuestro deportista, que se rige por algunas premisas. Es decir, para tirar una buena alimentación en nuestro deportista es crucial tener en cuenta el tipo de ejercicio que se está haciendo, el tiempo del ejercicio y la intensidad. Por supuesto que va a haber algunos otros factores externos e internos, pero principalmente esto es lo que rige la dieta de mi deportista. Ahora, ¿en qué nos tenemos que enfocar cuando hablamos de nutrición deportiva? En las etapas previas al evento debemos trabajar la nutrición acorde a los objetivos de nuestro deportista. Es decir, tengo que checar su entrenamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces es el periodo en donde nosotros podemos tener ciertos objetivos como una recomposición corporal, en donde a lo mejor el deportista necesita perder porcentaje de masa grasa o aumentar porcentaje de masa muscular o ambas. Entonces, justo todas esas etapas previas al evento competitivo, es decir, durante el entrenamiento, ahí tendré ciertas estrategias de alimentación. Ahora, previo a la competencia, hablamos incluso de una semana antes de la competencia, tendremos que tener también objetivos y misiones y estrategias diferentes acordes a los intereses de mi deportista. Incluso es una buena etapa para que se realice una carga de carbohidratos. Y antes, un día antes de la competencia, tendremos que tener perfectamente bien alineado lo que es desayuno, comida y cena. Ahora, esto no termina aquí. Por supuesto que continúa la labor nutricional en las etapas el día del evento competitivo. Y es que en el evento competitivo tenemos todos, absolutamente todos, el objetivo es mantener las reservas de glucógeno a través de los alimentos de fácil digestión. Es decir, tengo que asegurarme de tener completado al máximo esas reservas de glucógeno tanto hepáticas como musculares. Con alimentos como frutas, geles, barras, bebidas deportivas. Ahora, durante el evento competitivo, el objetivo es ir suministrando carbohidratos simples de diferentes tiempos de absorción y sobre todo que mi deportista esté perfectamente bien hidratado. Esto pues va a depender acorde a su deporte. Cuando termine ese evento competitivo, pues la premisa es restablecer justamente todas las reservas de glucógeno que fueron gastadas en el evento competitivo y sobre todo la hidratación. Aquí sí forma parte fundamental la hidratación que va a tener mayor consumo después del evento. No quiero decir con esto que la hidratación no es importante antes y durante de la competencia, pero en el momento en que nosotros podemos hidratarnos a plenitud va a ser justamente posterior al al evento competitivo. Ahora, durante el entrenamiento tengo ciertos objetivos, como lo habíamos dicho, ya sea reducir, mantener o aumentar peso a través de la recomposición corporal. Siempre apréndanse esa situación, que es a través de la recomposición corporal. Sin embargo, va a haber deportes en donde está en buen estado, en buenos niveles de masa muscular y en buenos niveles de masa grasa mi deportista, pero muchas veces nos inscribimos a ciertas categorías por así convenir a los intereses competitivos de cada quien,
que vamos a tener que perder un poco de peso. También el objetivo principal durante el entrenamiento pues es aumentar las reservas de glucógeno y dar un aporte adecuado de energía tanto de macro y micronutrientes. Y ahí es donde tenemos que medir y tirar las pautas de hidratación adecuadas con el tipo de bebida requerida, con la cantidad de agua y líquidos necesarios para justamente reponernos de ese desgaste. Ahora es importante también tener estas premisas como pues conocer primero que nada el tipo de entrenamiento para saber cómo se va a ajustar la dieta. Si vamos a tener más cardio, pues vamos a tener más carbohidrato. Si se va a hacer un entrenamiento protagonizado en fuerza, pues evidentemente se tendrá que subir un poco más la proteína. Y bueno, la nutrición nos dice que del 65 al 70% de carbohidratos podemos tirar estratégicamente en el plan de alimentación de un deportista. Claro, depende del tipo de deporte. Hasta 2 gramos por kilogramo de peso de proteínas en aquellos deportes de fuerza por aumento de masa muscular. En deportes de larga duración como maratón, fútbol, tenis puede ser de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso de proteína. En deportes de resistencia y fuerza, es decir, combinados, ahí tendremos una pauta de 1.5 a 1.7 gramos por kilogramo de peso de proteína. Y también en deportes que necesitan construir mucho más masa muscular, nos podemos ir incluso hasta un 2.5 gramos por kilogramo de peso de proteína. Manteniendo las grasas del 20 al 25%, sí y solo si primero ya se calculó la proteína y los carbohidratos para darle cabida a las grasitas. No es necesario menos cantidad que esto, acuérdense, lo vimos en lípidos, que forma parte fundamental este macronutriente para sintetizar hormonas. Entonces, no es recomendable bajar tanto el porcentaje de grasa. De preferencia, estos hidratos de carbono tendrán que ser complejos en ciertas etapas y se van a utilizar mayormente hidratos de carbono simples de rápida absorción en deportistas adolescentes y entre la competencia, es decir, intra competencia o intraentrenamiento si es que lo necesita el deportista. Ahora, antes de la competencia, la dieta, hablando de la dieta, es importante que me garantice que las reservas máximas de glucógeno muscular y hepático estén en su máximo aporte. ¿Por qué? Porque pues evidentemente lo va a utilizar durante el evento competitivo. Y mantenerse perfectamente bien hidratados, eso forma parte fundamental. Ahora, hablando de las preparaciones, la nutrición va a estar dictada por el tiempo de competencia, así como la importancia del entrenamiento y la frecuencia con la que se compita o se entrene. Hablando justamente de estos eventos competitivos, vamos a tener, por ejemplo, pruebas cortas con duración de menos de 4 minutos, en donde vamos a depender de nuestras reservas de ATP y de la fosfocreatina, así como de glucógeno en reserva muscular. Por eso es importante tener suficiente tiempo para recuperarse después de la última sesión de entrenamiento y con esto podremos asegurarnos de que las reservas de músculo, sobre todo las reservas de glucógeno en músculo, estén perfectamente bien restablecidas. Ahora, si vamos a tener pruebas de resistencia con una duración por arriba de los 90 minutos, aquí sí es recomendable hacer una ingesta moderada de carbohidratos que nos aporten alrededor de 5 o 7 gramos por kilogramo de peso al día durante los primeros 3 días y
posteriormente, los subsecuentes 3 días antes de la competencia, tenga yo un ligero aumento de 8 a 10 gramos por kilogramo de peso al día. Entonces, es importante que podamos hacer este tipo de estrategias nutricionales para nuestros deportistas. Ahora, si voy a hablar sí de pruebas de resistencia, pero que van a durar menos de 90 minutos o nos vamos a enfrentar a múltiples eliminatorias, pues aquí es importante tener al menos un aporte de carbohidratos de 7 a 8 gramos por kilogramo de peso al día durante los 3 días previos a la competencia. Y con eso aseguramos nuestras reservas de glucógeno. Pero hay puntos importantes, sobre todo en las pruebas cortas, aquellas de menos de 4 minutos. Pasa que en ese tipo de pruebas sí puede haber daños musculares que me van a retrasar un poco el proceso de recuperación. Por ende, el entrenamiento puede causar esas microfisuras en las fibras musculares y se deberá programar iniciando la semana con el fin justo de recuperarse, o definitivamente tendremos que tomar la decisión de parar el entrenamiento si es que así lo creemos importante. ¿Y a quién me refiero con lo creemos? A entrenadores y a nutriólogos, específicamente pues en nuestra área. ¿Por qué? Porque la alimentación es la que se encarga de la recuperación, así como la estrategia de entrenamiento y la planificación de macro y micropausas o descansos. Ahora, lo que nos recomiendan cuando tenemos pruebas cortitas de menos de 4 minutos es reducir el entrenamiento, descansar por lo menos 3 días previos a la competencia y consumir un aporte de 7 a 8 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso al día. Ahora, ¿cómo se ve una ingesta recomendada de hidratos de carbono para deportistas de distintos pesos? Pues se ve así. Si yo tengo una personita, un deportista de 65 kilos y va a enfrentarse a una prueba de menos de 4 minutos, en gramos, estos 7-8 gramos por kilogramo de peso van a ser 455 o hasta 520 gramos. Si por el contrario él va a una competencia por arriba de la hora y media, pues su aporte va a incrementar de 8 a 10 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos, y esto quiere decir de 520 a 650 gramos en la dieta. Y así consecutivamente, ¿no? O sea, hasta los 90 kilitos que vimos ahí. Ahora, ¿cómo se ve una alimentación que tiene un aporte de 500 gramos de carbohidrato? Bueno, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo. En el desayuno pueden ser 85 gramos de cereales, 200 mililitros de leche descremada o leche light, 200 mililitros de jugo. En el refrigerio matutino, un sándwich de plátano, que no es más que 2 rebanadas de pan de caja blanco, aquí sí tiene que ser blanco, y un plátano regular, un plátano tabasco, que aproximadamente son 80-85 gramos, sin cáscara evidentemente. La comida tendrá que ser una papa grande asada, aproximado de 300 gramos, 90 gramos de maíz, que pueden ser granitos de maíz o lo podemos convertir en tortillas y no pasa nada, 50 gramos de atún o requesón, 2 piezas de fruta fresca y 115 gramos de queso fresco bajo en grasa. Para el aperitivo antes del entrenamiento será una barrita energética sin ningún problema, y durante el entrenamiento pues una bebida deportiva, 1 litro. El aperitivo después del entrenamiento puede ser igual al desayuno, a la comida o a la cena. En la cena se programa una taza, que son aproximadamente 85 gramos de peso sin cocer, de pasta,
125 gramos de verdura salteada, 60 gramos de pollo asado, 2 rebanadas de pan con mantequilla, mantequilla poca, o sea, nada más es untar, ¿qué será? Por hablar números, unos 3 gramitos de mantequilla en cada rebanada de pan tostado, 200 gramos de ensalada con vinagreta y listo. Ya para irnos a la cama vamos a tener un pequeño aperitivo que serían 2 panes tostados con miel, igual una cucharadita de miel para los 2 panes, con eso es suficiente, y un yogur descremado. Ahora, ¿cómo se ve una alimentación que me aporta 700 gramos de carbohidratos? Bueno, el desayuno puede ser 4 rebanadas de pan tostado con miel, un vaso aproximadamente de 200 mililitros de jugo y un plátano. En el refrigerio serán 2 hotcakes con 2 manzanas. En la comida un plato grande aproximadamente de 125 gramos de peso seco de arroz con 60 gramos de pavo o 125 gramos de frijoles y verduras. 3 rebanadas de pan, 2 piezas de fruta y listo, tenemos la comida. Antes del entrenamiento podemos consumir 2 plátanos. Durante el entrenamiento puede ser una bebida deportiva, 1 litro. Después del entrenamiento nos recomiendan, por ejemplo, 2 barritas de cereales o 500 mililitros de leche con azúcar. Esto es la leche chocolatada, la leche sabor vainilla, sabor fresa, cookies and cream, lo que ustedes gusten. La cena serán 2 papas grandes asadas, 300 gramos cada una, 115 gramos de una barrita o un cartoncito de queso fresco, brócoli u otra verdura de la preferencia del deportista, una pieza de fruta fresca y ya para dormir puede ser media taza de arroz con leche sin ningún problema. Entonces, si se dan cuenta, es un gran aporte de carbohidratos los que se tienen en este tipo de alimentaciones. Ahora, hay estrategias previas como la carga de carbohidratos o el ciclaje de hidratos de carbono. Esta realmente es una técnica dietética que se diseñó para aumentar de forma máxima el glucógeno tanto en hígado como en músculo y con esto poder retrasar la aparición de la fatiga en mi deportista cuando está en su competencia. Ahora, ¿qué tipo de deportistas se benefician de este tipo de estrategias? Pues aquellos corredores de grandes distancias, nadadores, ciclistas, triatletas, esquiadores, por ejemplo, esquiadores de campo traviesa, y atletas similares a este tipo de disciplinas. Sin embargo, también puede ser aquellos futbolistas, tenistas o de frontón, es decir, aquellas actividades que son de detenerse y seguir, detenerse y seguir. Porque evidentemente, pues bueno, necesitan tener ese glucógeno muscular bien lleno para su competencia. Sin embargo, pues bueno, ya vimos que esta estrategia es para aumentar ese glucógeno tanto en hígado como en músculo, de preferencia en deportes de resistencia de larga duración, y lo podemos iniciar ya sea una semana previa a la competencia o incluso con 3 o 4 días antes de la competencia. Con eso es suficiente. ¿De qué depende que yo tome la decisión que sea una semana antes o 3 o 4 días antes? De cómo es el entrenamiento. Porque de nada me va a servir aumentar los carbohidratos si yo sigo 3 días antes de la competencia, 4 días antes de la competencia entrenando demasiado fuerte. Lo único que voy a hacer es que no van a servir esos carbohidratos para llenar los depósitos de glucógeno, sino para soportar la demanda del entrenamiento. Por eso es lo que les digo que la estrategia de ciclado o carga de carbohidratos es buena. Sin embargo, pues sí tenemos que estar de acuerdo, tanto entrenadores como nutriólogos,
para ver en qué momento es el más adecuado de programar esta estrategia nutricional. Ahora, no es en todos los deportes. Antes de pasar a eso, vamos a ver cómo o con qué alimentos yo puedo hacer esa carga de carbohidratos. Esa carga de carbohidratos yo puedo utilizar diversos azúcares complejos. Ojo, azúcares complejos no es lo mismo que carbohidratos complejos. Azúcares complejos se refieren a los azúcares de rápida absorción, de media absorción o de lenta absorción. Eso lo vamos a ver más adelante. Voy a poder poner un poco de cereales integrales, tubérculos, frutas y pastas. Estos cereales integrales los puedo dosificar a principio de la estrategia del ciclado de carbohidratos. Voy a poder utilizar geles, barras, pero deben de estar probados previamente antes de la competencia. ¿En qué momento? Pues muchísimo mejor en los entrenamientos. Los alimentos semilíquidos, como el puré de fruta, el yogur, natillas, geles, compotas, todo eso sin ningún problema, incluso hasta fruta cocida. Alimentos blandos, como el puré de papa y la papilla de arroz, sin ningún problema ahí podemos tener justo esta carga de carbohidratos. ¿Cómo la podemos hacer? Pues bueno, bien fácil. Si el protocolo de entrenamiento se ajusta a las fechas y objetivos del evento competitivo, entonces en la nutrición podremos trabajar una carga de carbohidratos hasta de una semana previa a la competencia. Sin embargo, la mayoría de las veces, les puedo decir que el 90% de las situaciones, siempre terminamos haciendo una carga de carbohidratos 3 días previos al evento. Bueno, ¿qué va a pasar? Y aquí no pasa nada, o sea, simplemente nos vamos al día en que le podemos hacer la carga y ya. Pero ¿qué va a pasar si sí podemos hacer una carga de carbohidratos una semana antes? Es decir, si supongamos que yo voy a competir el domingo, entonces el domingo atrás yo voy a empezar a tener esta estrategia nutricional. Domingo, lunes, martes, miércoles voy a aumentar hasta máximo 65% de carbohidratos y tengo que ajustar el entrenamiento a ejercicio moderado. El día número 1, sin problema, puedo tener una actividad de entrenamiento intensa, pero los demás días tendrá que bajarse la intensidad y el volumen, por supuesto, si es el caso, del entrenamiento para que realmente entonces se empiece a aprovechar ese aumento de carbohidratos. Ahora, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que sería el día 5 o 6 previos a la competencia, voy a incrementar hasta un 70% de carbohidratos y el ejercicio lo tengo que bajar a leve. El día sábado, que es un día antes de la competencia, me mantengo en 70% de carbohidratos, pero de preferencia tengo que descansar, es decir, no entrenar, no hacer ejercicio, ninguna clase de ejercicio, o al menos de que yo quisiera tener movimientos ligeros, es decir, salirme a caminar para despejarme, no lo sé. Movimientos muy ligeros, no se recomienda entrenar. ¿Con qué yo puedo hacer esta carga de carbohidratos? Pues con cereales integrales, con pastas, tubérculos, frutas, geles y barras. Puedo yo ocupar todo lo que aparece aquí sin ningún problema. Sin embargo, y aquí era donde les quería decir que no todos los deportistas se benefician de esta estrategia. ¿Por qué? O más bien, no todos los deportes podemos tener esta pauta nutricional.
porque 1 gramo de glucógeno en el cuerpo del deportista significa 2.7 mililitros de agua. Es decir, que yo voy a tener estos mililitros de agua adicionales por tanto glucógeno. Entonces, en deportes que deben tener un límite de peso o regulados por pesaje, voy a tener un aumento de peso por esta premisa. Inclusive tengo que tener muy en cuenta que hay músculos que están demasiado bien entrenados que me pueden almacenar hasta 800 gramos de glucógeno. Entonces es una brutalidad, seguramente que son alrededor de 2-3 kilos de peso de más. Y entonces ahí ya me saldría yo en deportes de categoría, llámese box, taekwondo, jiu-jitsu, o sea, judo, que son categorías de peso. Ahí es donde yo tendría problemas porque ya le aumenta el peso a mi deportista si hago una carga de carbohidratos. Ahora, vamos a ver cómo van a ser las alimentaciones previas a la competencia. Y aquí nos dice perfectamente bien que el objetivo primordial es abastecer al máximo las reservas de glucógeno musculares. Me tengo que asegurar que estén perfectamente bien hidratados, que elijamos alimentos sencillos a los que se esté acostumbrados. No es momento de meter otra alimentación ni de probar sabores nuevos. Tengo que evitar alimentos grasosos o muy aceitosos. De preferencia no ingerir alcohol. No es momento de alcohol, la verdad. Me recomiendan que todos estos alimentos que sean ricos en carbohidratos tengan un índice glicémico bajo a lo largo de todo el día y beber muchísimo líquido. También me dice que si hay problemas para comer alimentos sólidos durante este periodo, los podemos consumir en líquidos o en papillas. Hay que sustituir comidas. Es hora de meter suplementos deportivos que me contengan mayormente carbohidratos y posiblemente también proteínas. Y en cuanto a la bebida, nos recomiendan una bebida deportiva isotónica, que vamos a ver más adelante qué es todo esos términos. Y pueden ser batidos, pueden ser yogures líquidos y yogures con fruta. Pero también todo lo que es la alimentación semilíquida, como el puré de fruta, como el yogur, como natillas, como arroz con leche y de preferencia que sean blancos, como el puré de papa o la papilla de arroz. ¿Qué son las recomendaciones antes de la competencia? Pues bueno, al menos nos recomienda la ciencia que procuremos que nuestro deportista no esté en ayuno, es decir, eh, que no esté en ayuno y que tampoco esté digiriendo los alimentos. Tenemos que checar la capacidad gástrica de nuestro deportista, porque no es momento de estar haciendo digestión previo a la competencia. Pero esto no significa que podamos estar en ayuno. Ahora, va a haber algunas situaciones en donde tu deportista te va a decir: no me siento, estoy muy nervioso, estoy presionado, no me siento con el ánimo de comer ningún alimento porque me siento estresado. No es lo más recomendable porque evidentemente el ayuno me va a producir algún problema de resistencia, pero me sale peor que yo obligue a mi deportista a comer algo que seguramente le va a caer de peso, no por la inocuidad del alimento, sino porque ahorita está inapetente.
Ahora, aquí me dice que los tiempos de comida, como el desayuno, comida o cena, se deben realizar de 3 a 4 horas previas al evento. Las colaciones pueden ser de 1 hora y media a 2 horas antes del evento competitivo y que siempre debo ajustar de acuerdo al deportista y a su nivel de estrés antes de la competencia. Bueno, por ejemplo, si el evento es a las 6 a.m., a las 4 a.m. deberá realizar una colación y la cena tuvo que haber sido alta en carbohidratos complejos, no alta en grasa ni en proteínas, sino alta en carbohidratos complejos, es decir, pasta, arroz, leguminosas sin ningún problema. Bueno, el día de la competencia, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí nos comentan que tengo que incluir bebidas, aproximadamente 500 mililitros, 2 horas antes de la prueba. Los alimentos no deben de ser muy salados ni tampoco muy especiados, es decir, no tienen que estar muy condimentados, no es momento de chile, no es momento de salsa Valentina. Eh, Tiene que ser una cantidad escasa o moderada de fibra, no es momento que todo sea integral. Y también no debe de ser muy abundante ni que llene demasiado su comida ni que se sienta muy 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 satisfecho. Pero bueno, lo que nos recomiendan es que la alimentación sea fácil de digerir, en donde podemos integrar alimentos de índice glicémico pues de moderado a alto sin ningún problema y pues bueno, puede tener una cierta cantidad de proteína esa alimentación. Ahora, la comida previa a la competencia debe basarse en carbohidratos, carbohidratos que pueden ser un índice glicémico de bajo a moderado. ¿Nos podemos ir con un índice glicémico moderado? Sí, sin ningún problema. Nos dice también que es necesario realizar la principal comida, o sea, es decir, la comida principal más fuerte antes de la competencia, pues deberá de tener un espacio de preferencia de 2 a 4 horas para ser digerida. Y esa comida debe tener un bajo porcentaje de grasa y de proteína. Ya, no necesitamos la proteína, acuérdense que tarda muchísimo más en digerirse. Listo, con un poquito es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que queremos con esta alimentación es nuevamente lograr un máximo de reservas hepáticas y musculares de glucógeno después del ayuno de la noche. Y los objetivos, pues ya saben, mantener perfectamente bien los niveles de glucosa en sangre, en músculo, en hígado, mantener una sensación mínima de saciedad y sobre todo estar perfectamente bien hidratados. Para repasar, para tomar nota, ya sabemos que aquí podemos integrar frutas, geles, barras. Tienen que ser los alimentos bajos en fibra para que no provoquemos algún malestar gástrico, es decir, algunos movimientos peristálticos exacerbados, distensiones, inflamación, y que eso pues produzca evidentemente un evento de diarrea. Bajo en proteína, no es momento de consumir proteína, tiene que ser alimentos de consistencia preferentemente semisólida. Hay que tener en cuenta que el alcohol y la cafeína nos va a deshidratar, entonces pues bueno, hay que sopesar las preferencias de nuestros deportistas. Yo sé que ustedes me van a decir, en todas las concentraciones, Claudia, en todas las concentraciones siempre les ponen café. Sí, siempre va a haber café previo antes
a la competencia. Y pues bueno, aquí va a haber personas que sí logren suprimir esa necesidad de desayunar con café negro, pero va a haber algunas otras que no. Entonces, aquellas personas que no pueden vivir si no es con café negro, es tan importante como decir, ok, una taza restaurantera, ya saben que es menos de 240 mililitros como la taza normal. Una taza restaurantera, si no hay de esas, pues bueno, 3/4 de tacita de café, pues tómatelo sin ningún problema, porque sí hay personas que el café les hace la vida. Entonces, pues bueno, hay que ser un poco tolerantes. De preferencia, esos alimentos hay que supervisar que estén con bajo contenido de sodio y sobre todo que no tengan grasa, chicos. Recuerden que la grasa es lenta en su metabolización. Por ejemplo, si el evento es de las 3 a las 5 de la tarde, la ingesta debería ser de 7:30 am un desayuno, a las 10:30 u 11 la colación, a las 12:30 una comida, a las 2 pm una colación ligera, sea una barra, un gel o una bebida. Y listo, a las 3 disponernos a competir. Ahora, si va a ser las comidas previas a la competencia, ¿de qué las podemos conformar? Por ejemplo, un desayuno que se hace 2 o 4 horas antes de la competencia puede ser cereal con leche semidescremada, puede ser fruta fresca, pan tostado o pan tostado de caja normal con jamón, miel, yogur descremado. Listo. En la comida, pues podemos meter un sándwich con atún, requesón o pollo, fruta fresca o un plato de pasta o arroz con salsa de jitomate, fruta fresca. Aquí la salsa de jitomate también, pues bueno, hay muchos que les provoca cierta acidez. Pues bueno, sin jitomate puede ser una pasta con yogurt perfectamente bien cocinado, con un poco de jamón, listo, ya se pasó ese problema. O arroz, ¿no? Con a lo mejor algunos trozos de pollo también sin ningún problema. O pueden ser papas asadas con rellenos bajos en grasa y fruta fresca. Los aperitivos, pues aquí tenemos más opciones, ¿no? Que esos deben de ser una hora antes de la competencia y puede ser pues una ensalada de manzana, puede ser plátano, naranja, uvas, kiwi, como digamos como un cóctel. Nada más que el cóctel es más pequeño, la ensalada ya es en un plato grande. Puede ser fruta en almíbar. La fruta en almíbar es buenísima en este tipo de casos porque es una fruta ya cocida con suficiente azúcar, no tiene tanta fibra, es suavecita, fácil de comer sin mayor tema. Y puede ser fácil de portar, de desplazar a diferentes campos en donde nuestro deportista tenga la necesidad de competir. Barritas energéticas también, nada más que hay que procurar que la barra energética no tenga un aporte grande de proteína. Bebidas con polímeros de glucosa, esto se refiere a bebidas azucaradas, bebidas deportivas. Yogur de fruta descremada, arroz con leche light de preferencia, barrita de alegría tradicional, papilla comercial de frutas, sándwich de pan blanco con mermelada, jalea, ate, miel, plátano, gelatinas. Todo ese tipo de alimentos entran perfectamente bien en este tipo de estrategias alimentarias. Ahora, durante la competencia, el objetivo siempre va a ser administrar carbohidratos e hidratar perfectamente bien al deportista. Sí vamos a tener algunos deportes en donde no podremos intervenir o en donde el deportista no puede suministrar estos carbohidratos e hidratación. Por ejemplo, en en un set de karatecas, pues no, ¿verdad? O sea, dura muy poquito y no puedo interrumpir
el set, para que pues estén bebiendo agua, ¿no? En un round de box, pues tampoco. Me van a ver con ojos de, pues esta está loca, ¿no? Están peleando y esta ya quiere hidratar o dar alimento. Ujú. En ese tipo de deportes. Un poquito, algo un poquito más largo, por ejemplo, eh, aquellas pruebas largas de 400, 800 metros de natación, pues no, tampoco, ¿no? Ahí el deportista se va a tener que aventar los 800, los 1200 nadando, y no hay forma de cómo hacer pautas para que ellos tengan este tipo de alimentaciones durante la competencia, ¿no? Ahora, ¿de qué depende con qué los voy a hidratar? Pues depende justamente de la intensidad y de la duración del ejercicio. Eh, y con hidratar me refiero a qué alimentos voy a utilizar para ese aporte de carbohidratos. A las bebidas deportivas, específicamente. Entonces, yo sé que de 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora lo puedo manejar con un índice glicémico alto o moderado si yo voy a meter justamente alimentos. Pero eso, ¿quién me lo dicta? Pues depende la intensidad y duración de la competencia. ¿Podría yo tener a lo mejor alimentos única y exclusivamente con índice glicémico moderado en forma líquida? Sí, sin ningún problema. No necesito, eh, pues digo, si para mí es más práctico cargar 3, 4 mamilas de Gatorade, adelante. Si es más práctico cargar Gerber, eh, no sé, arroz con leche o fruta en almíbar, adelante, también no hay ningún problema. Y evidentemente se recomienda consumir los alimentos o bebidas transcurridos unos 30 minutos después de la competencia. Y tenemos estas pautas a seguir. Si la intensidad del entrenamiento, de la competencia, del deporte es de intensidad moderada, tenemos que, bueno, la ciencia dice que es recomendable 30 gramos de carbohidratos por hora en alrededor de 500 mililitros por hora. Si es de intensidad moderada a alta, voy a utilizar una bebida que me aporte en 750 mililitros por hora 45 gramos de hidratos de carbono. Y si la intensidad es alta, voy a necesitar una bebida que me aporte 60 gramos de carbohidratos en 1 litro por hora. Ahora, posterior a la competencia, pues sí es importante que tomemos 1 gramo de carbohidrato por kilogramo de peso corporal durante un periodo de 2 horas posteriores al ejercicio. Que esto tiene por objetivo lo que son las reservas de glucógeno que se fueron perdiendo, y sobre todo también el restablecimiento de la hidratación, porque evidentemente se estuvo sudando, entonces es importante que estén bien hidratados. Los alimentos que me dicen que pueden ser adecuados son bebidas deportivas, sustitutos de comida, es decir, todos los suplementos que me aporten hidratos de carbono, obviamente, plátanos, cereales de desayuno, barritas energéticas, barritas de fruta, barritas de cereales como el amaranto, la alegría, sándwiches con miel, mermelada o plátano, galletas de avena, panecitos con higo, higo, no porque forzosamente sea higo, sino nos referimos a la fruta cristalizada. Galletas de avena, panecitos con higo, ahí lo volví a repetir, perdón,
Frutos secos, igual, sin ningún problema, aquí podemos meter frutos secos. Ahora, la comida inmediata al término de la competencia debe seguirse de una comida rica en carbohidratos aproximadamente 1 o 2 horas después, como lo habíamos mencionado, y puede ser con platos de pasta, fideos, pizzas, pero no la pizza comercial de Little Caesars o de Domino's, o sea, sino más bien la pizza como se hace artesanalmente hablando, que es una buena pasta fermentada, procesada con su periodo de leudado, una buena salsa de tomate que no tenga tanto condimento y pues evidentemente puede ser charcutería y listo, ¿no? Con eso es suficiente. Se dan cuenta que no son los kilos de queso grasosos, porque evidentemente eso me lentece el proceso de absorción de mis nutrientes. Papas asadas igual, sin ningún problema. Y como nuevamente nos lo vuelve a recalcar, hay que evitar alimentos grasosos debido a que lentecen los procesos de recomposición. El objetivo en este tipo de alimentación, pues bueno, es tomar alimentos con índice glicémico moderado o alto. La comida, acuérdense que debe de ser 30 minutos después del evento. Si el deportista no tolera alimentos porque a lo mejor sigue nervioso, sigue estresado, pues bueno, la voy a tener que sustituir con bebidas deportivas que me aporten suficiente hidrato de carbono. La alimentación líquida tendrá que garantizarme de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos en los primeros 30 minutos y después cada 2 horas hasta un total de 6 horas. Es decir, ya que terminé mi entrenamiento, voy a tomar esta estrategia de hidratación o de alimentación líquida en los primeros 30 minutos que terminé el evento. Supongamos que terminé el evento a las 5 de la tarde, de 5 a 5:30 tengo que estarme suministrando esto. De 5:30, bueno, terminé a las 5, a las 7 voy a seguir alimentándome de alimentos líquidos o semisólidos que me aporten esta cantidad de carbohidratos y así hasta, bueno, si terminé a las 5, entonces son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta las 11 yo voy a seguir este protocolo, sea cada hora o cada 2 horas que esté bebiendo o comiendo este tipo de alimentos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos reponer al deportista del desgaste que tuvo. Si voy a hablar de alimentación sólida, me debe de aportar, es decir, sólida, arroz, pasta, ¿saben? Verduras, tienen que aportarme igual esta cantidad de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos. Y la alimentación con hidratos de carbono altos como pastas, fideos, pizzas con rellenos de verdura, eso es lo que más se recomienda. La hidratación, también es sumamente importante la hidratación. Previo al evento, nos dice la ciencia que nos tenemos que estar hidratando 2 horas antes, estar tomando pequeñas tomas de 350 a medio litro. No más, porque no quiero que en la mitad de la competencia mi deportista tenga ganas de ir al baño. Entonces, con estos pequeños sorbitos, con eso, 1 hora antes de la competencia, máximo que se tome medio litro de líquido. 30 minutos antes, hasta medio mililitro de líquido máximo. Y realmente, pues bueno, aquí se recomienda que sea agua natural.
Si no se tuvieran los suficientes carbohidratos en la alimentación, entonces podríamos hidratarnos con bebidas deportivas sin tema alguno. Ahora, durante la competencia, es importante que cada 15 o 20 minutos a más tardar estemos haciendo pequeñas tomas de 150 a 200 mililitros de agua. Acuérdense que normalmente cuando nosotros vemos una competencia, vamos a ver que hay mesas de hidratación. Esas mesas de hidratación no se ponen a cierta distancia nada más porque sí, o sea, no es así como que, ay, bueno, ahí se puso la mesa de Gatorade, pues porque ahí tenía lugar. Realmente ya esto está sumamente estudiado y se ponen ahí porque evidentemente de una mesa a otra han pasado 15 o 20 minutos de duración competitiva. Y los vasitos no son grandes, los vasitos son pequeños, que me aseguran justamente estos 150 o estos 200 mililitros de agua. Ahora, las bebidas que se recomiendan después de más de 24 horas de entrenamiento o en deportes de ultra resistencia, pues evidentemente van a ser bebidas con carbohidratos. Sí necesitamos saber que el exceso en el consumo puede aumentar la presión arterial y el volumen sanguíneo por cargas de solutos. Entonces, sí pueden ser bebidas deportivas, pero hay que tener en cuenta justo esta premisa, ¿no? Que tanto sodio, tantos electrolitos también no son no son benéficos en el cuerpo. Acuérdense que todo debe de llevar una, pues sí, una estrategia nutricional, una medida. Por eso se toman pequeños sorbos de 150 a 200 mililitros. Después del entrenamiento o después de la competencia, ahí sí es el momento, como lo habíamos visto antes, de tomar bebidas hasta saciarnos. En los primeros 30 minutos incluso podemos meter frutas, bebidas deportivas, agua, hasta recuperar el peso que se tenía antes del entrenamiento. No vamos a estar a cada rato pesando a nuestro deportista. Esto se hace periódicamente, ¿no? O sea, se toma el peso. Cuando llevemos el taller de hidratación, ahí vamos a ver justo cómo se hace este tipo de estrategias y se van a ir anotando cuánta agua se está perdiendo, y cuando yo ya termine mi entrenamiento, termine mi competencia, yo ya sé cuánto líquido perdí y con eso me voy a hidratar. Claro, si necesito más, adelante, sin ningún problema. Ahora, ¿qué significa esto de bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas? Pues bueno, se refiere a la cantidad de solutos que tiene una bebida. ¿Qué solutos? Pues bueno, azúcares, electrolitos principalmente. Entonces, aquí tenemos una bebida hipotónica. Hipotónico significa que en medio litro yo voy a tener una formulación de 20 a 30 carbohidratos, de 20 a 30 gramos de carbohidrato, y más o menos me va a aportar 0.5 gramos de sodio por litro. Por el contrario, una bebida isotónica, que incluso hasta me dice que puede utilizarse durante el entrenamiento, durante la competencia, así como aquí, antes. En medio litro me va a aportar de 30 a 45 gramos de carbohidrato y aproximadamente 0.8 gramos de sodio por litro. Ya una bebida hipertónica va a tener muchas más concentraciones de solutos en el mismo volumen. Y es justo lo que nos recomiendan después del entrenamiento o después de entrenar. Va a contener 45 o 55 gramos de carbohidratos, de azúcares propiamente dicho, y máximo 1.2 gramos de sodio por litro.
Entonces, se dan cuenta, lo único que cambia es la cantidad de solutos, es decir, la formulación. ¿Se acuerdan cuando estábamos en secundaria o en preparatoria, que íbamos, pues, más bien en secundaria, íbamos en el laboratorio de química? Bueno, sí, en algunas prepas también. Y nos decía el maestro, vamos a hacer la saturación de una mezcla. Y entonces te pedían traer sal y azúcar y agua, por supuesto. Entonces en un mismo vaso que se tiene, el ejemplo, en un mismo vaso, lleno de la misma cantidad de agua, poníamos una cucharada de azúcar, poníamos 2 cucharadas de azúcar, 3, 4, 5, a la sexta ya veíamos así como que le teníamos que mover más para disolver ese azúcar e incluso se veía ya con residuos. Cuando echábamos la cucharada número 7 u 8, ya por más que le movías y le movías y le movías y le movías, ese soluto ya no se podía disolver en el líquido. A eso se le llama saturación de solutos. Y viceversa, ¿no? También la sal. Con la sal también podemos hacer lo mismo. Entonces, eso atiende justo esta hipotonicidad, isotónico e hipertónico, atiende justo a la cantidad de solutos que tiene mi bebida. Ahora, de eso yo no me voy a preocupar, porque las diferentes marcas de bebidas deportivas, que en este caso las más reconocidas son Powerade y Gatorade, ya tienen perfectamente bien estipulada la formulación. Por eso va a haber etapa 1, 2 y 3 o bebidas previas o post-entrenamiento, listo. Ellas tienen un protocolo de fabricación que son estos lineamientos. Vamos a ver que la carga energética no debe rebasar de entre 80 a 350 kilocalorías por litro. ¿Por qué el rango es muy amplio? Pues porque acuérdense que voy de lo hipotónico hasta lo hipertónico. Pero, aunque yo sea hipotónico, no debo de tener menos de 80 calorías por litro, y aunque sea hipertónica, no debe de tener más de 350 kilocalorías por litro. Ahora, al menos el 75% de las calorías se tienen que, bueno, más bien deben de proceder de hidratos de carbono con alto índice glicémico, es decir, glucosas, maltodextrinas, dextrinas, sacarosas, o sea, azúcares. Estos diferentes nombres que tienen los azúcares son los que lo van a hacer de rápida o de lenta absorción. Todas son azúcares, pero acuérdense que en bioquímica la glucosa entra más rápido, la fructosa tiene que ir por otra ruta metabólica antes de convertirse en glucosa, y evidentemente eso lo hace que la fructosa sea más lenta de absorción que la glucosa. Lo mismo que maltodextrinas y sacarosas van a tener otros ritmos de absorción. Así lo requerimos para no saturar a la célula. Porque si la célula se satura, por más que yo tenga glucosa, no va a poder entrar a esa célula para convertirse en energía. Entonces mi deportista evidentemente pues va a estar fatigado, o definitivamente se va a parar de la competencia, ya no tiene combustible, ya no puede más. Luego, no deberán suministrar más del 9% de carbohidratos, es decir, 90 gramos por litro. De sodio, no menos de 460 miligramos por 100 mililitros y no más de 1.150 miligramos por litro. Así es como debe de estar la concentración de solutos.
para garantizarme una osmolaridad entre 200 a 330 miliosmoles por kilo de agua. Acuérdense que en química orgánica, el agua se mide por kilos. Y la osmolaridad significa la cantidad de solutos que mi cuerpo va a poder absorber. Es decir, que osmolarmente tiene cierto tope. Acuérdense que la sangre en mi cuerpo es como esa agua que contiene el vaso, en donde si yo le meto muchísimo más solutos, pues va a ser imposible que los pueda absorber. Eso atiende la osmolaridad, la cantidad de solutos que pueda tener un líquido para que yo lo pueda absorber en mi cuerpo. Ahora vamos a ver el cuadro de lineamientos para la hidratación. Y esto atiende a que, bueno, si yo voy a tener deportes o ejercicios de menos de una hora, digamos como carrera de 10 metros o carrera en bicicleta de carrera de 10 kilómetros o carrera de bicicleta de 25 kilómetros, voy a tener ciertos protocolos a seguir. De 1 o 2 horas antes de este entrenamiento o competencia, yo puedo consumir 500 mililitros de agua. Aquí dice fría porque evidentemente es una literatura española y allá pues las temperaturas son diferentes. Y la traducción pues es así, ¿no? Agua fría. Pues realmente significa agua al tiempo para que lo tengamos en cuenta. Puede ser agua al tiempo o soluciones de glucosa con electrolitos, que de ahora en adelante vamos a ver justamente este NIC, esta abreviatura para solución de glucosa con electrolitos, que me garantice del 5 al 10% de carbohidratos. 15 a 30 minutos antes puedo tomar de 300 a 500 mililitros de agua o igual solución de glucosa con electrolitos. Ahora, durante la competencia, cada 10 a 15 minutos o a 20, dependiendo cómo se sienta, van a ver que los tiempos a veces varían entre un autor y otro, pero es que depende el clima, depende la humedad en donde estemos entrenando. Eso va a hacer que mis pautas tengan diferentes tiempos de hidratación. Pero bueno, acá de cada 10 a 15 minutos, de 180 a 240 mililitros, ya sea de agua al tiempo o de solución con glucosa y electrolitos. Y al final de mi competencia, durante las siguientes 24 horas, pues evidentemente tendré que reponer los líquidos para todo mi funcionamiento corporal. Ahora, si voy a hablar de deportes de 1 a 4 horas como un maratón, como un triatlón completo, como jugar fútbol, como hockey sobre pasto o como un partido de tenis, aquí me recomiendan que de 1 a 2 horas antes de mi evento competitivo tome 500 mililitros de solución de glucosa con electrolitos. De 15 a 30 minutos, igual 300 a 500 mililitros, pero de solución glucosa con electrolitos. Durante el evento competitivo o el entrenamiento, voy a tener que suministrarme cada 10 o 15 minutos 180 a 240 mililitros de agua fría o de solución de glucosa con electrolitos o combinadas. Va a haber cierto tiempo en donde yo tome traguitos de agua simple, de agua natural al tiempo, y lo complemente con traguitos de agua con glucosa y electrolitos, y así consecutivamente. Muchos aquí me preguntan, Claudia, ¿puedo combinar lo que yo necesito de glucosa con agua? Sí, pero sí es necesario que tengamos siempre los dos líquidos por separado por cualquier circunstancia. Para la recuperación, inmediatamente después y cada 2 horas hasta las 6 u 8 horas posteriores a que se acabó
mi entrenamiento o mi competencia, voy a estar bebiendo solución de, líquido a demanda, a libre demanda, de bebida con solución de glucosa con electrolitos, e incluso puedo meter ya una solución de polímeros de glucosa. Aquí es donde está hipertónico o isotónico, para proporcionar y llegar a los gramos de carbohidrato que necesito para también reponer justo a mi deportista. Y ojo, súper interesante esto, la ingesta de sodio. Vamos a tener algunos deportes en donde ya tengo incluso pastillas de sodio para poder hidratarme mejor, es decir, para poder retener esa hidratación. Que esas pastillas de sodio se utilizan más en este tipo de deportes, aquellos deportes que duran mucho más de 4 horas, como una carrera de ultra resistencia, una ultramaratón, una Grand Tour, por ejemplo, hablando de carreras de bicicleta, o un Ironman. Ahí sí tenemos que tener pues un poco más de cuidado con los aportes de sal. Aquí en este tipo de deportes me recomiendan de 1 a 2 horas hacer una hidratación con 500 mililitros de solución con glucosa y electrolitos, 15 a 30 minutos con la misma premisa de 300 a 500 mililitros de solución de glucosa con electrolitos, y durante la competencia cada 10-15 minutos o cada 20 que lo necesitemos, pues van a ser traguitos de 180 o 240 mililitros de solución de glucosa con electrolitos, y súper importante aquí, 20 a 50 miliequivalentes de sodio. Aquí es donde yo tengo que consumir pastillas de sal, que pueden usarse concentraciones más altas, aproximadamente de 20 a 50% de hidratos de carbono, si solo si mi deportista ya tiene experiencia. Esto es, estas concentraciones más altas, hablamos de los geles deportivos. Si mi deportista ya probó ese gel deportivo y no le cae de peso, adelante. Si no lo tolera, pues bueno, tendremos que hacer bebidas artesanales y tendremos que estar entrenando también la capacidad gástrica y pues bueno, su sistema digestivo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de deportistas. Inmediatamente después, igual que con todas las disciplinas deportivas anteriores, cada 2 horas hasta completar incluso 6 u 8 horas, pues vamos a tener que ir combinando solución de glucosa con electrolitos y solución de polímeros de glucosa para evidentemente proporcionar 1 gramo de carbohidrato por cada kilo de peso corporal, es decir, asegurarnos 50 a 70 gramos de hidratos de carbono. Y esto evidentemente también podemos combinarlo con pastillas de sodio, porque lo que necesito es asegurar una ingesta adecuada del sodio. El sodio que me va a hacer, me va a ayudar a retener ese líquido en mi cuerpo para que esté un poco mejor hidratada. Bueno, las recomendaciones finales es vigilar frecuencia, volumen y color de la orina durante la semana previa a la competencia. ¿Por qué? Porque esto me va a dar indicadores de cómo está mi deportista hidratado. Hay que evitar comidas o alimentos o combinaciones de preparaciones nuevas durante la semana previa a la competencia. Esto se da mucho cuando nosotros viajamos a competir a otros lugares en donde su gastronomía es completamente diferente. No es momento, de verdad no es momento de estar probando cosas. Cuando termine nuestra competencia y ya no vayamos a competir, y yo sé que a lo mejor me van a decir, ay Claudia, pero yo dejo de competir, mi participación va a ser mañana a las 12 de la tarde y me voy a las 6. Pues sí, o sea, a lo mejor no vas a tener la oportunidad de irte a un mercado a comer todo lo que hay ahí, pero pues aunque sea pruebes alguito en esas horas, y pues que Dios te guarde, ¿no? Porque quién sabe cómo vaya a ser tu regreso. Sí es recomendable decirles que no se vayan por favor
saben, o sea, es hora de destramparnos y de comer como si no hubiera un mañana, no, porque también vamos a producir cierta indigestión y diarrea, y la diarrea significa pérdida de líquido, y lo que yo necesito es reponer a mi deportista. Entonces, pues se darán la oportunidad a lo mejor de tener una comida copiosa, a probar ciertos alimentos locales y típicos del lugar a donde viajemos, pero con moderación. Igual hay que prepararse comida para llevar en caso de un viaje corto que a lo mejor no tenga pues bueno acceso a la alimentación que llevamos previo a competencia, pues hay que hacer itacates y ni modo, no hay de otra. Y sobre todo es sumamente importante que nos informemos previamente sobre el tipo de comida que se encuentra en el lugar de la prueba y se debe estar preparado para cualquier imprevisto. Es decir, si de repente el chef me dice, si nos toca competir, no sé, en la India, que va a ser muy difícil, ¿verdad? Que ya haya un evento competitivo, pero bueno, si en la India me dice que desafortunadamente no consiguieron, ¿qué les gusta? Pues no sé, eh, algún alimento que nosotros consumamos, o sea, huevo de gallina y que solamente tengan huevo de avestruz, pues con la pena no se va a poder comer ese huevo de avestruz. Entonces, tendré que estar perfectamente bien preparada, no para llevar, porque seguramente de país a país no puedo pasar ciertos alimentos o ninguno, sino para yo buscar rápidamente en la localidad quién tiene huevos de gallina, y poderlos preparar para mis deportistas. Listo. Así a eso se refiere con cualquier imprevisto, estar preparados para cualquier imprevisto. Y bueno, esta es la bibliografía por si ustedes la quieren consultar y espero que cualquier duda me la hagan saber a la brevedad. Que tengan buen día.